Quiero mostrarte algo. Esta ciudad china parece haber sido abandonada después de un apocalipsis, pero en realidad nunca ha habido nadie ahí. Hay miles de apartamentos sin terminar, un parque temático y acuático, hoteles, tiendas y restaurantes. Todo simplemente quedó vacío sin nadie usándolo. Y no es un ejemplo único. Entonces, ¿por qué alguien abandonaría un proyecto tan costoso? ¿Y por qué estas ciudades fantasmas en China podrían ser el inicio de la mayor crisis inmobiliaria que el mundo haya enfrentado hasta ahora? Entonces, ¿cómo llegó China a este punto en primer lugar? Su economía dependía en gran medida del sector inmobiliario y todo parecía genial durante mucho tiempo. El mercado de la vivienda creó oportunidades de empleo y permitió que la clase media de China preservara y aumentara su riqueza. Al mismo tiempo, los gobiernos locales obtenían ingresos de las ventas de las tierras, pero todos esos beneficios cambiaron rápidamente a esto. Chinese real estate and that sector are coming to the forefront again. China's real estate crisis that is getting worse by the day. Beijing is grappling with a mounting debt crisis. China's property crisis has suddenly accelerated once again. Para entender por qué los desarrolladores de viviendas chinos están sumidos en deudas y por qué el mercado inmobiliario del país está al borde del colapso, debemos comenzar desde el principio. Comencemos con el hecho de que el sector inmobiliario en China es inmenso. China's real estate related industry is account for about 30% of GDP. You can't underestimate how important the property sector is to China. Esto significa literalmente que el sector inmobiliario representa un tercio de la economía del país. Para ponerlo en perspectiva, esta industria representa alrededor del 15% del PIB estadounidense. Más adelante comprenderás por qué la importancia del sector inmobiliario en China es una de las principales razones del colapso. Lo primero que viene a la mente es que la industria solo puede llegar a ser tan grande cuando tienes un gran potencial. Sin embargo, en el caso de China, esto solo es parcialmente cierto. Hace 4 décadas, China abrió su economía a inversores extranjeros y empresas privadas, lo que provocó una migración masiva a las grandes ciudades. Millones de personas buscaron empleo en fábricas. Este aumento en la urbanización creó una demanda significativa de viviendas. Como resultado, se produjo el auge de la construcción. Antes de la crisis de 2008, la industria inmobiliaria china se desarrollaba muy rápidamente, pero la situación económica global frenó las cosas y fue entonces cuando comenzó a formarse la burbuja inmobiliaria. Los precios promedio de la vivienda en China se triplicaron del 2005 al 2009. Esto fue influenciado por las políticas gubernamentales y las peculiaridades culturales del país. Durante este periodo comenzaron a aparecer las llamadas ciudades fantasmas. Adoptan diversas formas y tamaños. Una vez más, este no es el único caso. Puedes encontrar estos distritos abandonados en aproximadamente 50 ciudades y son generalmente referidas como áreas de desarrollo, áreas nuevas o ecociudades. Cambashi se destaca como una de las ciudades fantasmas más grandes y prominentes. Inicialmente planeada para más de 1 millón de residentes, hoy la ciudad tiene solo alrededor de 20.000 personas viviendo ahí. Imagínate vecindarios enteros de modernos edificios listos para que la gente se mude, pero vacíos durante décadas. Es un poco espeluznante, ¿verdad? And most of the units that you see behind me are actually still empty. La primera pregunta lógica que todos tienen es ¿por qué sucede algo así? La respuesta es bastante trivial. China tiene todas estas ciudades vacías debido a un exceso de viviendas de alto precio en el mercado que la mayoría de las familias chinas no pueden permitirse. Por ejemplo, la tasa de crecimiento mensual promedio del precio de la vivienda en China es de aproximadamente el 7.8%, pero va más allá. En febrero de 2010 hubo un crecimiento récord del 25% en un mes. En promedio, los precios de la vivienda en China podrían aumentar incluso un 90% en algunos años. Y aunque la mayoría de las personas no podían permitirse comprar una casa, los desarrolladores inmobiliarios seguían construyendo. Y las personas aún no podían permitírselo. Aún así, seguían construyendo. Y finalmente, todo esto llegó a las ciudades fantasmas y a la burbuja inmobiliaria. En 2010,
el mercado inmobiliario chino se convirtió en el más grande del mundo y en este momento nadie quería detenerse, a pesar que en 2014 el Fondo Monetario Internacional advirtió a China que su exceso de bienes raíces podría ser perjudicial, especialmente en ciudades más pequeñas. Pero esta industria impulsaba la economía y siempre y cuando la economía crezca, todos están satisfechos. This sector became too big because it was bringing so much growth. Ya había signos de una posible crisis inmobiliaria en el inicio de 2016. Para evitarla, el gobierno chino implementó varias medidas con la esperanza de impulsar las ventas de las propiedades. Redujeron los impuestos sobre la compra de viviendas, limitaron las ventas de tierras para nuevos proyectos y redujeron los pagos iniciales para hipotecas. Esto ayudó un poco. Ahora bien, una cosa a tener en cuenta es que el desarrollo inmobiliario generalmente funciona de manera bastante similar en todas partes. Hay una empresa que toma préstamos para construir algo, luego venden las propiedades, ganan dinero y devuelven el préstamo. Pero ahora imagina a los desarrolladores inmobiliarios que asumen deudas para construir nuevos apartamentos, distritos o incluso ciudades enteras. En algún momento están llenos de deudas y nadie compra sus propiedades recién construidas. Esto fue básicamente un resumen rápido de cómo China enfrentó una nueva crisis inmobiliaria en 2020, también conocida como la crisis de Evergrande. Over the past 2 years, dozens of Chinese real estate developers have fallen into financial distress. En agosto de 2020, el gobierno chino implementó la regla de las 3 líneas rojas. Su objetivo era controlar los altos niveles de deuda en el sector de desarrollo inmobiliario. Esta regulación estableció límites estrictos para el endeudamiento. Básicamente, evaluaba los límites de deuda de los desarrolladores inmobiliarios utilizando relaciones de deuda a efectivo, deuda a patrimonio y deuda a activos. Según la regla, las obligaciones no pueden superar el 70% de los activos, excluyendo los ingresos de proyectos prevendidos. La deuda neta no debe superar el 100% del patrimonio. Las reservas de dinero deben ser al menos el 100% de la deuda a corto plazo. En resumen, esto significaba que los desarrolladores ahora podrían asumir mucha menos deuda. Todo esto afectó significativamente a Evergrande Group, el segundo desarrollador de propiedades más grande de China. Hasta 2021, Evergrande poseía más de 1.300 construcciones en 280 ciudades. Evergrande se había endeudado mucho en los años previos a la política de las 3 líneas rojas. Por eso, Evergrande estaba cargada con más de $300.000 millones en pasivos totales y cada año esa deuda solo aumentaba. This is a story of the failure. La compañía fue fundada por Hui Kaiyan en 1996 en Shenzhen. Aparte de las operaciones inmobiliarias, Evergrande se dedicaba a la construcción, el turismo, la hospitalidad, los parques temáticos, la atención médica, los vehículos eléctricos, el deporte y el entretenimiento. Esta implicación en varios sectores empresariales hizo de Evergrande una de las mayores empresas chinas y de Hui Kaiyan la persona más rica de China en 2017, con un patrimonio neto de $43.000 millones. Pero siguiendo la regla de las 3 líneas rojas, que restringió los préstamos al sector inmobiliario, Evergrande actuó. La compañía vendió el 28% de sus unidades de gestión de propiedades por $3.000 millones y puso sus propiedades en el mercado con grandes descuentos. Todo el mundo vio que la empresa estaba luchando y las agencias de calificaciones globales, incluyendo Fitch y Moody's, rebajaron la perspectiva de Evergrande a negativo. Esto dificultó aún más que la empresa en dificultades obtuviera préstamos. Las protestas públicas estallaron frente a la sede de Evergrande en Shenzhen y en otros lugares de China. Los inversionistas y compradores de vivienda enojados se reunieron con frustración exigiendo pagos. Pero, ¿cuánto debe Evergrande a los bancos y acreedores? Bueno, hasta finales del 2022, Evergrande tenía más de $341.000 millones en pasivos y 1.519 casos legales abiertos que involucraban $55.3 mil millones. Shares in the world's most indebted property company are back on sale, but investors aren't interested. Además de Evergrande, otras empresas chinas de desarrollo inmobiliario estuvieron en el centro de la crisis. En total, en los últimos 3 años,
Más de 50 desarrolladores en China enfrentaron las mismas dificultades. Por ejemplo, Country Garden anunció una pérdida de hasta 7.6 mil millones de dólares en 2023. Shares of Country Garden plummeted. Esta noticia provocó una caída significativa en el precio de las acciones de la empresa porque los inversores estaban preocupados por la posibilidad de impago de sus grandes préstamos. Since 2021, we've seen about 40%, or the companies that make up about 40% of China's housing sector default. Las facturas impagadas de los desarrolladores chinos ascienden a un estimado de 390 mil millones de dólares, lo que representa una amenaza económica significativa. Tanto las importaciones como las exportaciones han disminuido y las inversiones extranjeras han caído más del 80% en comparación con el año pasado. You look at their import numbers, you look at their export numbers, all again red negative. El mercado inmobiliario de China está enfrentando una grave crisis. Los valores de las nuevas viviendas siguen disminuyendo desde principios de 2021, pero las ventas realmente no aumentan. The prices have fallen much more sharply in Shanghai, in some downtown areas. Este desafío coincide con los esfuerzos del gobierno por cambiar la forma en que funciona la economía del país. China está pasando de una economía impulsada por inversiones dirigidas por el gobierno y exportaciones a una en la que el gasto del consumidor toma la delantera. Además, las propiedades son inasequibles para la mayoría, a pesar de la disminución de los precios de las viviendas y todas las iniciativas del gobierno. Dependiendo de la provincia, el valor de una vivienda varía de 5 a 18 veces el ingreso familiar promedio anual. Estos precios reducen significativamente la demanda de las viviendas. Por eso, todavía existe un exceso significativo de proyectos de construcción en China. De hecho, hay suficientes viviendas para albergar a 200 millones de personas, el equivalente a la población de Brasil, pero se están reteniendo del mercado porque los desarrolladores temen un colapso de los precios. Hay otros dos factores económicos vitales en China que contribuyen a la próxima crisis. En primer lugar, el desempleo juvenil en China está en aumento, alcanzando el 21% a mediados de 2023, mientras que en los Estados Unidos esta tasa es de aproximadamente el 8%. Y en segundo lugar, el crecimiento de los salarios en China es lento. En 2022, el salario anual promedio aumentó solo un 3.7%. Aunque muchos afirman que en los Estados Unidos el crecimiento salarial también es bajo, este sigue siendo casi el doble en comparación con China. Entonces, la desaceleración en el crecimiento de los salarios combinado con la alta tasa de desempleo entre los jóvenes chinos afectan la capacidad de los jóvenes chinos para comprar viviendas, influyendo en la confianza de las personas en su futuro financiero. Consumer confidence has been declining since the beginning of the year. Ahora, ¿cómo afecta esto a la economía global? ¿Por qué amenaza con aplastar la industria inmobiliaria en todo el mundo? O sea, cuando algunos de los mayores desarrolladores de viviendas tienen problemas financieros, es lógico que afecte a muchas personas. Pero no es solo eso. En los últimos 10 años, China ha contribuido con más del 40% del crecimiento económico global. Superó a los Estados Unidos con un 22% y a la eurozona con un 9%. Por lo tanto, los problemas financieros de China tienen el potencial de afectar la economía global de varias maneras. En primer lugar, puede afectar el crecimiento económico global. Durante la última década, China fue un motor importante de la economía mundial. Por lo tanto, su desaceleración puede tener efectos globales. Impactará especialmente a las economías que dependen de China como un socio comercial crucial, pero no solo a ellas, porque China es demasiado grande para evitarla. Además, es el líder mundial en la fabricación, responsable de casi el 30% de la producción global total de bienes. Los Estados Unidos ocupan el segundo lugar con aproximadamente el 16% de producción manufacturera a nivel mundial. La segunda razón por la que la crisis china puede afectar a muchos más países es la naturaleza de los negocios internacionales. Una disminución del gasto del consumidor en China podría perjudicar a empresas de todo el mundo. Esto definitivamente afectará al menos a las empresas tecnológicas estadounidenses y a las marcas de lujos europeas. Si reducen sus ingresos y ganancias, tendrán que compensarlo de alguna manera. Y la primera solución es el despido de empleados, lo que obviamente no es bueno para los estadounidenses
ni para los europeos. La siguiente razón por la que la economía global responderá a los cambios en la economía china es la disminución de la demanda de materias primas. Como China es un gran consumidor de petróleo, minerales y otros materiales industriales, una recesión económica puede reducir su necesidad de estos productos básicos y, como resultado, afectará los precios y los mercados globales. Finalmente, todo esto podría tener un impacto en el comercio. China es un gran socio comercial para los Estados Unidos y docenas de otros países. Entonces, los cambios en la demanda de China por bienes estadounidenses, incluyendo cultivos y maquinaria, pueden afectar tanto las exportaciones como la balanza comercial. Los riesgos asociados con la caída del mercado inmobiliario chino pueden ser mucho más significativos de lo que pensamos, incluso si ocurre en el otro lado del océano. Todo podría cambiar en cualquier momento, causando un efecto dominó, pero no hay motivo para entrar en pánico. Simplemente mantente informado y recuerda que hacer acuerdos arriesgados ante una crisis potencial quizás no sea la mejor idea. Aparte de eso, veamos cómo va todo. Si sucede algo crítico, definitivamente te lo haremos saber. Te veo en el siguiente video. Chaito, bye.